Se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Siete 13 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, ingeniero Francisco Chiriboga, y el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario y empresario. Les invitamos a un diálogo. Es bueno prevenir antes que lamentar. ¿Cómo podría afectar el fenómeno del niño que se anuncia su presencia? ¿Cómo afectaría a las zonas agrícolas del país? Ingeniero Chiriboga, ¿cómo ven esta perspectiva de presentarse en las condiciones que en épocas anteriores ha causado gran impacto el fenómeno del niño? Muy buen día. Por favor, el audio. Miguel, buenos días. ¿Ahí me escucha bien? Sí, muy bien, al aire. Buenos días, Rodrigo, buenos días. Qué gusto saludarles a los tiempos y a todos los audientes de tu programa, Miguel. Bueno, ¿qué te puedo decir? Lo que tú acabaste de decir es lo fundamental y es lo que yo siempre me he mantenido. Creo que la parte de prevención es la parte más importante y es lo que carece justamente lamentablemente en nuestro país, no solamente en el tema climático, sino en todo aspecto. Tenemos una cultura reactiva en lugar de una cultura preventiva. Y eso es lo que nos trae las consecuencias, ¿no? ¿Cuál pudiera ser el impacto, ingeniero Chiriboga, si es que se produjera la presencia del niño como se está anunciando? ¿Y cuáles son las previsiones precisamente que debieran tomarse para al menos mitigar su impacto? Bueno, se está hablando en este momento que existen ya más de 15,000 hectáreas afectadas a nivel nacional, de las cuales 4,500 son de arroz. Estamos hablando que eso significa aproximadamente ya bordeando los $200 millones en pérdidas. En la sierra estamos hablando de que más o menos hay unas 1,500 hectáreas afectadas, principalmente en los pastos de producción pecuario, y eso es lo que realmente afectaría a la sierra. Consideremos que la sierra es fundamentalmente productora de leche y se convierte en una zona clave de producción agrícola para el país, porque abarca de los 280,000 productores pecuarios que hay a nivel nacional, abarca yo creo que un 70% la región central. Y una de las cosas curiosas, Miguel, que creo que es importante mencionar, es que de acuerdo al INAMI, si se hacen unas estadísticas a nivel de los últimos 10 años, hay una disminución de las precipitaciones, aproximadamente de un 10%. Pero también las mismas estadísticas del INAMI dicen que ha subido 0,6% la temperatura. Y eso hace que se sienta definitivamente este cambio climático que debería alertarnos a nosotros justamente a nivel país para poder generar estos procesos preventivos. Ahora, ¿cuáles son las prevenciones que deberíamos tener en consideración? Yo creo que ahí hay varias cosas importantes. Yo creo que deberíamos tener una construcción para poder prevenir construcciones de infraestructuras resistentes en las cuencas hidrográficas. Deberíamos tener limpieza y mantenimiento de los ríos y de las quebradas que sirven mucho para drenaje en para evacuación de agua. Yo creo que hay que fortalecer la capacidad de respuesta, implementar o contratar sistemas de alerta temprana, ¿ya? Planes de emergencia modernos con aplicación de tecnología importante, rápida, inmediata, obviamente que sirvan a la ciudadanía, y sobre todo también tener alerta en los servicios de atención médica
porque lamentablemente todas estas afectaciones terminan terminan en pérdidas humanas, ¿no? Yo creo que también una cosa importante es fomentar prácticas agrícolas y de gestión productiva que ayuden a cuidar los recursos hídricos y canalizarlos de forma adecuada, sobre todo en los sectores donde hay más vulnerabilidad, en las cuencas de los ríos, alrededor de los ríos, que realmente sabemos que se desbordan con la capacidad. Ayer veía las noticias de lo que está la presa Daule Peripa. Realmente es terrible que las compuertas lleguen a no soportar esa cantidad de caudal de agua. Y finalmente creo que hay que tener programas educativos y de concientización comunitaria, de tal manera que se fomente esta cultura preventiva frente a los eventos climáticos y naturales. Yo creo que va por ahí un poquito, si bien es cierto, implica un poco de inversión, pero indudablemente esto sería mucho más barato que las consecuencias que trae realmente el clima. Bienvenido al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. ¿Cómo está afectando las inundaciones a los sembradíos en el Ecuador y cómo de profundizarse el impacto por el fenómeno del Niño? Muy buen día, Rodrigo. Muy buenos días, Miguel. Un grato saludarte, Francisco, a todos los radioescuchas de internautas. A ver, los efectos de cambio climático a nivel de campo los venimos viviendo de manera muy pragmática desde ya más de 40 años. La previsibilidad de clima ha ido modificándose cada vez más y ahora es cada vez más impredecible. Hace unos 30, 40 años atrás, tú tenías una curva que decías, cada 7 años viene sequía, cada 7 años cambia a temporada lluviosa. Ese tipo de previsiones que habla Francisco también debería ser analizadas profundamente desde tanto INAMI, que nos debería decir cómo están los picos lluviosos y cómo se ha ido modificando en las últimas décadas, al igual que desde el INIAP, investigar cómo este cambio de temperatura está afectando tanto a cultivos como a generación de nuevas plagas, comenzando por ahí. Con respecto al fenómeno del Niño puntualmente, hay que prepararnos en materia, primero vial, para tener suficientes desfogues de agua. La famosa draga, por ejemplo, para el río Guayas, que parece que se le ponchó la llanta al barco que todavía no llega y parece que no llegará. Ese es un tema que más bien deberíamos ver si lo podemos migrar hacia lo privado. Dejémosle al sector privado que también asuma responsabilidades. Démosle herramientas de información y que el sector privado se haga cargo de ciertos rubros a través de concesiones. Esos son los rubros importantes. El agua es fundamental para la agricultura, es fundamental para la vida. La agricultura implica la vida de plantas, animales y personas. Y pongo en ese orden, porque las plantas alimentan a los animales que luego también alimentan a las personas. Esa agua, que es una bendición, cuando está adecuadamente utilizada, cuando llega del cielo de manera equilibrada, como lo teníamos hace décadas, ahora cae en aguaceros torrenciales o viene con sequías espantosas o unos soles caniculares, incandescentes. Eso de ahí, por ejemplo, tenemos ahorita en ciernes una nueva ley de aguas. Esa ley de aguas debería comenzar diciendo, tenemos un uso adecuado del agua, vienen las concesiones o autorizaciones, no sabemos cómo le llamarán en el nuevo documento, pero ¿por qué no fomentar a través de incentivos el uso adecuado del agua? Si usted va a utilizar sistemas de riego por goteo, pues tiene un beneficio adicional. Si usted quiere seguir regando como ancestralmente se ha hecho por inundación, que es la forma más ineficiente de uso del agua, pues que pague más.
y creer y entender que el agua es un derecho de todos y que desde el año 72 es de propiedad del Estado. No es que nadie, por más que use un poncho más bonito o más feo, venga a querer apropiarse del agua. Tenemos ese tipo de situaciones. Implementar mejor la tecnología. ¿Cómo implementamos mejor tecnología? Reduciendo impuestos innecesarios, reduciendo trámites innecesarios. El gobierno no va a ser el quien va a hacerse cargo ni de regar cultivos, ni de fertilizar, ni de cosechar. Gobierno que se dedique a investigar, a controlar, a regular y a entregar información lo más digerida posible para que en esta mega diversidad de productores que tenemos en el Ecuador, la gran mayoría, no puedo apuntar a todos, eso sería lo ideal, la gran mayoría puedan acceder a información para tomar decisiones lo más acertadas posible. De igual manera, tenemos al Taita Cotopaxi que de vez en cuando nos bota un cenizazo más fuerte, menos fuerte. Lo mismo con el Reventador, lo mismo con el Sangay. No podemos regular la producción de ceniza o emisiones de ceniza de los volcanes, pero sí podemos enseñar a los productores qué hacer, cómo defenderse, cómo protegerse. Rodrigo, en ese sentido, ¿cuáles debieran ser las medidas de prevención frente a estos fenómenos naturales que han causado serio impacto en la historia reciente como el fenómeno del Niño? Canales de desfogue de agua, canales de presas de abastecimiento. Caso de Manabí, por ejemplo, es una provincia que pasa de sequía a inundación. Tenemos que mejorar los sistemas en esas provincias. Canales adecuados también para desfogue, lo que está pasando en las presas actualmente. Pero principalmente, información permanente. No nos sirve de nada saber qué debemos poner en la mochila para prevenir, para una contingencia después del terremoto. Tenemos que saber antes. No nos sirve qué hacer posterior a la inundación. Tenemos que tener información previa antes. Ahí también, si bien hay una responsabilidad del Estado en emitir información, educación, planes, también existe una responsabilidad de los ciudadanos, de los productores, de querer estar informados, estar conscientes que vivimos en un país rodeado de volcanes, donde estamos en la línea ecuatorial, es un país tropical en términos climáticos, donde vamos a tener los eventos climáticos mucho más intensos probablemente. Y este tipo de cosas también es un trabajo compartido entre lo público y lo privado. No podemos esperar que el Taita Estado nos dé solucionando la vida cada que algo sucede. Por el contrario, Taita Estado, cuando es un Taita responsable, educa a los hijos y así como hacen las aves, a veces les empuja del nido para que aprendan a volar. Yo creo que el Taita Estado ya debería enseñar a volar a sus ciudadanos también. Todavía estamos pensando que solamente vamos a comer de lo que Taita Estado decida, ya estamos en aprietos. Ingeniero Francisco Chiriboga, desde la Cámara de Agricultura Primera Zona, ¿cuáles son las tareas que están emprendiendo? Decía Rodrigo Gómez de la Torre, cierto es que al Estado le corresponde tareas importantes, prevención, obras de contención, mitigación, pero también al sector privado, a los ciudadanos, prepararse para lo que de manera cíclica se repite en el Ecuador, como es el fenómeno del Niño. Miguel, yo comparto plenamente lo que dice Rodrigo con respecto al Estado. La dependencia que nos hemos acostumbrado a tener y no salir de esta zona de confort en la cual el Estado pues tratamos de que el Estado sea el que nos resuelve los problemas, es una de las cosas que hemos estado tratando de cambiar.
Recordemos que muchas familias campesinas, comunidades indígenas, pequeños productores, dependen directamente de la agricultura y la ganadería para su sustento. Eso es fundamental, entender. Por lo tanto, lo que nosotros a través de la Cámara, lo que estamos logrando, hemos querido o estamos trabajando es en institucionalizar nuevamente los centros agrícolas. Usted conocerá que lamentablemente en la época de la década perdida, como lo llamo yo, definitivamente pues lo que trataron fue de destruir todas las instituciones gremiales o todas las instituciones que de alguna forma estructuraban una asociación, una cooperativa, una agrupación, ¿ya? Una fraternidad, como quieras llamárselo, de tal manera que unidos se pueda trabajar y desarrollar las actividades propias de cada una de estas organizaciones. Y eso los destruyeron. Entonces, lo que nos ha costado mucho en este momento es volver a institucionalizarlas, volver a darles esa confianza a los usuarios, a los socios, a los participantes de estos centros agrícolas, de las cámaras, de los diferentes gremios de producción, esa confianza de tal manera que nos permita a nosotros estar en forma permanente atendiendo las necesidades, ¿ya? Cooperando, coordinando con las diferentes instituciones del Estado, que es la parte fundamental para nosotros. Desarrollando nuevas cooperaciones internacionales que permitan traer tecnología, que permitan traer nuevas ideas, nuevos desarrollos, porque como decía Rodrigo hace un rato, lamentablemente aquí no existe investigación, no existe información. Otra de las cosas que hemos tratado de hacer y hemos tratado de manejar rápidamente es la conformación de un observatorio agronómico que permita tener esa información de primera mano y que permita tener estadísticas que nos den luz de qué es lo que se puede hacer en estas estacionalidades propias del mundo, ¿no? O sea, porque sabemos que hay estas estacionalidades, inviernos, veranos, factores climáticos que afectan o desestabilizan por momentos estas estacionalidades y que son completamente imprevisibles, como por ejemplo la erupción de un volcán. O los deslaves como pasó en Alausí, a pesar de que se alertaron a las autoridades, no se hizo absolutamente nada en cuanto a prevenir, evacuar o subsanar este pequeño problema. Así que yo creo que es importante la presencia de los gremios, la presencia de las instituciones que estamos al servicio de la comunidad. Eso es lo que estamos tratando de hacer a través de la Cámara, una articulación importante con el gobierno. Hemos tenido conversaciones largas a través del Ministerio de Agricultura, que es el que más cercano a nosotros está, ¿ya? Pero lamentablemente, en general, y no estoy hablando de este gobierno en forma particular, sino me estoy refiriendo de hace muchos años atrás, no han tenido la conciencia de que que nuestro Ecuador es un país netamente agrícola. Es un país que se dedica en su mayor capacidad a producir, por el mismo hecho de que tenemos muchas ventajas como país y por el sector geográfico en el cual nos encontramos, ventajas climáticas, ventajas de horas luz, ventajas de calidad de suelo, ventajas de clima tropical. En 10 horas usted está de norte a sur en todo el país recorriendo varios microclimas, varias estaciones y sobre todo varias zonas geográficas importantes de una diversidad importante de producción. Entonces, si no nos damos cuenta que el país es netamente agrícola, todas estas articulaciones o la falta de políticas públicas, mejor dicho, la falta de políticas públicas hace que estas articulaciones sean difíciles
Y como le decía, por más acercamiento que tengamos con el Ministerio de Agricultura, que ha tenido muy buena apertura y muy buenas ideas y es gente profesional que está en este momento comandando el ministerio, si no le asignan los presupuestos adecuados para poder tener estos planes de contingencia o para poder desarrollar planes de contingencia, va a ser muy difícil que nosotros podamos tener esta cultura preventiva. Así que, bueno, no nos queda más que seguir trabajando, que seguir impulsando estas ideas, que seguir tratando de articular, de defender el derecho al trabajo, a la producción en forma adecuada, y seguiremos al pie de todos los productores, defendiéndoles, apoyándoles, desarrollándoles, de tal manera que consigamos algo que es fundamental, que la agricultura sea rentable, la agricultura y la ganadería sea rentable, y que esto permita un relevo generacional importante, porque ese es otro de los factores importantes que tendríamos que tratar en algún otro programa, mi querido Miguel, porque uno de los factores que afectan muchísimo al Ecuador es la falta de relevo generacional en el campo, y ese es un tema que también tendríamos que tratarlo en forma importante. Y con la presencia de los gremios, ingeniero Chiriboga, ¿cuál ha sido la respuesta del Ministerio de Agricultura que permita articular políticas emanadas primero desde el Estado y luego con la contribución de los gremios? Bueno, esa es la lucha que tenemos. El Ministerio de Agricultura, yo vengo trabajando gremialmente más o menos desde que un poco antes de Javier Lasso. Me parece que estaba Javier Ponce, si mal no recuerdo, como ministro de Agricultura, en donde hemos tenido acercamientos, pero como le digo, la falta de presupuestos, la falta de un plan agrícola a largo plazo y que se sustente a través de estas políticas públicas es complicado, es difícil, ¿no? Y más aún cuando se salen leyes que se convierten en monedas de intercambio político, es mucho más grave la situación todavía. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, al Código de Comunas, a esta famosa ley de tierras, que ya fue aprobada en el primer debate, la ley de aguas que menciona Rodrigo, que es muy propio lo que él ha mencionado, y no solamente hay una ley de aguas, sino que la CONAIE, a través de Pachacutic, presentó un proyecto, el gobierno presentó otro, y le puedo decir que hay 4 o 5 proyectos más de la ley de aguas. Entonces eso, en lugar de ayudar, confunde, en lugar de ayudar y desarrollar, perjudica, porque genera un descontento, genera una incertidumbre, eso evita que haya un proceso de inversión adecuado, que todo el mundo tenga miedo a este tipo de leyes, que se promulgan sin un sustento técnico y sin una lógica, rompiendo todo derecho constitucional de todos los que vivimos en el país, tratando de defender a minorías, que yo estoy de acuerdo que hay que protegerlas, pero no hay que gobernar en función de minorías, y peor dividir un país, como se pretende a través de esta ley de tierras, crear un país dentro de un país. Eso no tiene sentido, no tiene lógica. El apoyo del Ministerio de Agricultura es fundamental, pero como le digo, puede ayudar, pero si no tiene el presupuesto, va a ser muy difícil que se pueda ejecutar por más buena voluntad que se tenga. Pero esa es una realidad que tenemos que tratar de superarla. O sea, aquí no nos queda más que seguir aportando, seguir presionando y seguir en el camino que creemos los productores está el camino correcto, buscando la no dependencia del Estado, para volver a recalcar ese tema que es importante, y que nos permitan tener las herramientas necesarias para poder producir con una intervención mínima del Estado. Ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, a propósito de lo que se ha señalado esta mañana, proyectos de ley de comunas, ley de aguas, los diferentes sectores, como el sector indígena, tienen legítimo derecho a presentar sus proyectos, pero ¿cómo pensar en función de todos y no solo de un sector que se beneficie de recursos tan importantes y fundamentales como el recurso hídrico?
Miguel, es muy sencillo. La ley de aguas que se aprobó en el año 2013 tenía una consideración sobre seguridad alimentaria. No hablábamos de soberanía, seguridad alimentaria, producción de alimentos, producción industrial. Había un cuidado que tiene que ver con caudal ecológico y había todo un esquema, inclusive para el uso recreativo del agua, para lo que son termales, para lo que es el uso de agua para agua embotellada. Eso, la ley que teníamos, que declaró la Corte Constitucional, la declaró inconstitucional en enero de 2022, no era mala. Realmente, tal vez no era la ideal, pero no era una mala ley. Lo que nos preocupa actualmente es, Francisco ha mencionado la ley de comunas. La ley de comunas habla de procesos de restitución de tierras. ¿Restitución de tierras en base a qué parámetros? En base a los parámetros que en algún momento el Ministerio de Agricultura planteó con una ancestralidad supuesta de unas pocas décadas. Estamos hablando de que hay una carga ideológica en los procesos legales. Tenemos una ley de tierras que se aprobó en el año 2016, que yo la he cuestionado históricamente y creo que es uno de los documentos más peligrosos que tiene el Ecuador, y peligrosos hacia el lado que lo quieran ver. Inclusive recuerdo en esos debates con el mismo Jorge Herrera, presidente de la CONAIE, con quien descubrimos que teníamos mucho más coincidencias que diferencias, y veíamos que la ley de tierras era preocupante tanto para el sector del campesinado como para el otro lado, como para el sector de los productores. Queremos defender a minorías, ok, 800,000 agricultores sobre 18 millones de ecuatorianos. Ahí tienen una minoría, de la cual hay que acordarse solamente de la parte que tiene un autorreconocimiento como etnia indígena. Así no podemos funcionar como país. Realmente tenemos que creer en que los acuerdos comerciales nos permiten tener reglas claras y estables, en que el tema del manejo adecuado y responsable del agua es fundamental para todos. Porque si bien los productores, grandes, medianos, pequeños, eso es secundario al final del día. Los productores sacarán sus lechugas, su leche, sus papas, su cacao, su maíz, su camarón. Todo ese producto que sale del agro, va al consumo de las grandes y absolutas mayorías, sean estas en el Ecuador o en el mundo entero. Más bien veamos dos sectores y voy a dar dos ejemplos puntuales. Las flores, un producto agrícola donde lo mejor que tiene es la bajísima cantidad de regulaciones. Tiene 45 años más o menos en el Ecuador, genera alrededor de $1,000 millones en divisas. El camarón recién está con una nueva ley. Sin embargo, el camarón está pegando ya cerca de 8,000 millones en divisas y el 99% es para el mercado internacional, donde las reglas del juego no hay los famosos precios de sustentación, no hay tanto trámite, no hay tanta regulación local. Muchas de estas regulaciones que se mueven al vaivén de la politiquería. Ahí sí se mueven las reglas del juego al vaivén de las exigencias internacionales, la misma exigencia para los países. Yo creo que eso es lo que debemos ir consolidando y apuntando. Es verdad, el Ecuador tiene una gran capacidad productiva. Quienes ya tenemos algunas décadas encima, hace unas 3 décadas hablábamos del potencial agroproductivo del Ecuador y le veíamos al Perú como haciéndole de menos. Y perdón que lo tope en esos términos. Sin embargo, el Perú en los últimos 25 años nos ha demostrado que el potencial agroproductivo era un tema de decisión. Luego de haber vivido un Velasco Alvarado, tomaron la decisión en el gobierno de Fujimori. Unos le querrán a Fujimori, otros lo odiarán a Fujimori. Pudo recuperar. Todavía tiene problemas, todavía tiene inconvenientes. Sin embargo, de lo que prácticamente era un país exclusivamente minero, se ha convertido en un referente mundial en 2 décadas
de lo que es un país agroproductivo y sobre ciertos cultivos con la firma de acuerdos y tratados comerciales. ¿Tiene problemas políticos? Sí los tiene, y tiene un riesgo país de 200. Tiene ya una crisis política gravísima. Nosotros estamos peleando para no llegar a los 2.000 puntos referenciales en riesgo país, y cada vez que alguien se pone bravo con otro, subimos 200 puntos. Eso refleja esta relación tóxica entre lo público y lo privado, esta codependencia, y los psiquiatras conocen muy bien el término de codependencia, que es algo que se trata y es muy peligroso, y debemos ir rompiéndolo. Sí creo que todavía tenemos mucho por hacer. Educación es fundamental. La educación no es privilegio de un grupo o de otro. La educación es algo que debe ser fomentado, y ahorita creo que debemos trabajar en una educación en libertad. El que anda prófugo por algún ático, por alguna vaina, él, por ejemplo, nos reguló la educación y eliminó las distintas formas de educación. Cuando teníamos en educación primaria, secundaria, los Montessoris, las escuelas experimentales, se reconocía la diversidad buscando cumplir objetivos. Nos plantearon que toda la educación tenía que ser igual para todos. Eso no funciona. Eso no funciona. Y el mundo entero lo ha demostrado. Y ahora en la diversidad que hablamos tanto, reconocer las distintas formas de aprendizaje que tiene la gente y las nuevas herramientas de enseñanza que existen es fundamental para un mundo mucho más dinámico, mucho más pragmático. El tema de inseguridad, Miguel. El agro vive una inseguridad espantosa. Finalmente, se restituye el derecho de tenencia y porte de armas. Y reconozco la palabra derecho para todos los críticos, porque así está contemplado en el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 360, el derecho de tenencia para civiles. Pero, ¿cuál es la gran diferencia entre el agro y la ciudad? Yo creo que no debe haber discriminación con respecto al civil que porte un arma. Pero al agro, hasta que la policía llegue, pasan un par de horas. Y eso porque estaba listo en el auto y con el auto prendido hasta que llegue a la zona de conflicto. En la ciudad está a pocos minutos. Si en la ciudad hay poco control o se está desbordando el tema, imagínate lo que es quienes estamos viviendo en el agro a 40, 50, 1 hora 20 de cualquier punto de policía. Ya por lo menos tendremos el derecho de defender nuestra propiedad, nuestra vida y nuestra familia. Y eso yo creo que el gobierno ha reconocido. Ahora hay que efectivizarlo, no con más trámites, sino con regulaciones claras. Yo creo que ese tema también es algo que el gobierno tiene que evolucionar, es la palabra, para entender que a más trámites, más complicaciones, y a más complicaciones no vemos nada bueno, porque siempre hay alguien que cuando hay muchas dificultades, hay alguien que vende soluciones. Ingeniero Francisco Chiriboga, ¿cuáles debieran ser las prioridades frente a este panorama que ustedes han señalado, frente a amenazas de fenómenos naturales como el Niño, y que aquí debiera articularse una política cada cual en su andarivel, el sector privado complementarse con el sector público, las políticas que debieran emanarse desde el Ministerio de Agricultura, es decir, armonizar un país en marcha? Miguel, quiero, antes de contestarle la pregunta, quiero recalcar una cosa que es fundamental, y es que vivir sin obligaciones y disfrutar las cosas sin trabas es algo que nosotros tenemos que sacar de nuestras cabezas, definitivamente, porque aquí me refiero prácticamente a la ley de comunas y a la ley de aguas, y es porque es muy fácil pedir y exigir. Y exigir estas atribuciones sin tener responsabilidades, o sea, exigir derechos
sin tener responsabilidades, eso no puede existir más en el país. Por lo tanto, tenemos que hacer conciencia de eso, y ese es un tema fundamentalmente que tenemos que romper ese paradigma. O sea, el que quiere derechos tiene que tener responsabilidades. La ley de comunas es una aberración realmente a lo que a los derechos constitucionales de cada una de las personas. Yo quería terminar con eso porque realmente es absurdo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Educar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Concientizarnos de que definitivamente el país es un país agrícola y que tiene que desarrollarse, de que la parte agrícola es la fuente de empleo más rápida y más eficiente y más productiva que puede existir. Porque el rato que usted se pone a producir 3,000 metros cuadrados, 5,000 metros cuadrados, 250 metros cuadrados con cualquier tipo de cultivo, genera una fuente de ingreso inmediato para la familia campesina y para los pequeños productores. Hay programas de agricultura familiar campesina que se están desarrollando, hay centros comunitarios hay centros de acopio comunitarios que se están tratando de desarrollar para poder evitar las intermediaciones, y sobre todo a través de programas que permitan la venta directa de estos centros de estos centros de acopio o de esta agricultura familiar campesina a las cadenas de distribución grandes. Eso ayudaría en forma importante. Y para el tema del clima, nosotros tenemos que concientizarnos también de que el clima, el rato que se dañan las carreteras, el rato que no tenemos las vías adecuadas para sacar los productos, para interconectar las diferentes provincias, no solamente se daña la parte agrícola, se daña el turismo, se daña el desarrollo del país, se daña el transporte de alimentos, se dañan las importaciones, se dañan las exportaciones. O sea, las vías de comunicación es el eje fundamental para poder tener un desarrollo adecuado en el país. Por eso es que todos los países desarrollados lo primero que se dedican es a tener vías adecuadas de movilización. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer, hay muchísimo por hacer. El tema es tener la voluntad y la voluntad política para poder ejecutar estos planes de contingencia y para poder desarrollar buena educación, buena prevención, buena reacción, aplicación de tecnología rápida, etcétera, lo que mencioné al principio de la entrevista, Miguel. Rodrigo, ¿cuáles debieran ser las prioridades con este entorno que ustedes han señalado respecto de la atención al agroecuatoriano? Indiscutiblemente creo que coincidimos en el tema de educación. Es fundamental el tema de educación pensando en el agro. Cómo se han comportado las lluvias, cómo han sido los cambios del pasado en las últimas al menos 2 décadas para ver cómo podemos prever que se puede venir. Eso por un lado. Apertura de mercados creo que ha sido la única política de Estado que se ha mantenido en los últimos 3 gobiernos. Es fundamental porque necesitamos que los productos que salen del agro lleguen a los consumidores finales, sean estos ecuatorianos o no ecuatorianos, no importa dónde, pero lleguen al consumidor final. Tenemos un país que vive de sobreproducciones y esa sobreproducción tiene que ser ubicada. Caso contrario, se convierte en un problema. El tema vial es indiscutible. El tema vial, lamentablemente, hace 2 gobiernos se creyó que papá gobierno podía solucionarlo todo, y menospreció lo que eran las concesiones. Yo creo que estamos en un momento en el cual hay que concesionar ciertas vías y esa concesión obviamente tendrá un peaje para quien la utilice, pero esa concesión también da una obligatoriedad permanente de mantenimiento sin que tenga esos recursos que salir del presupuesto general del Estado. Hay que bajar trámites, es otro tema fundamental, transversal a todos los sectores, y trabajar de manera articulada, sin vanidades, y de manera coherente entre lo que sería Asamblea Nacional, Gobierno Central, sector productivo, porque las normas y leyes que se construyen en la Asamblea y las que están ahí durmiendo el sueño de los justos
o injustos también preocupan. La producción legislativa en el Ecuador es una producción que más que desarrollar país, aterra a cualquier inversionista. Hablamos solamente de derechos sin obligaciones, sea esto en tierras, sea esto en aguas, sea esto en bienestar, sea esto en temas laborales. Creo que ya es un momento en el cual tenemos que ir pensando en estructurar un país en lugar de ir estructurando sectores minoritarios, respetados. No sé si se deben ser protegidos, creo que deben ser respetados y reconocidos, pero cuando a un sector se le protege, termina afectándole primero a ese sector y usualmente alguien termina sacando provecho de esa famosa protección y el sector per se no es el beneficiado. Muchas gracias por estas reflexiones al abordar la situación del agroecuatoriano a propósito de estas acciones y amenazas del clima, los fenómenos naturales, el Niño y las inundaciones, que ha pasado factura al campo en el país. Muchas gracias al ingeniero Francisco Chiriboga, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, y al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, empresario del agroecuatoriano. Muchas gracias, muy amables, muy buen día. Gracias a ustedes. Gracias, Miguel, un abrazo, Francisco, y a todos los que escuchas. Muchas gracias, muy buen día. 7:54 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para abordar una carta de juristas prestigiosos ecuatorianos que hablan sobre el juicio político al presidente de la República en la Asamblea Nacional.